Este día comenzamos la lección número 10 que tiene que ver con nuestra misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. Vamos a dividir esta lección en dos partes, 2 semanas para considerar cómo alcanzar a esas personas que difícilmente van a tener algo en común con nosotros. Note de qué se va a tratar este estudio de estas 2 semanas que vamos a realizar. Resulta que en el mundo, según datos estadísticos, hay al menos unos 17.446 grupos de personas. ¿A qué se refiere esto de grupos de personas? Son básicamente eso, ¿no? Son conjuntos de personas que tienen un mismo trasfondo cultural, religioso, étnico, y aunque estamos agrupados en 230 y algo de países, en realidad cuando se ve en el microscopio, si puedo decirlo de esa manera, nos encontramos con estas cifras, cerca de 17.500 grupos de personas. Digo cerca de para redondear, 17.500 grupos de personas, de los cuales, según las estadísticas mundiales de misión, cerca de 7.400 grupos no han sido alcanzados. Es decir, el 42% de estos grupos no cuentan con ningún cristiano para poder impactar sus vidas. Y no estoy hablando de 7.400 personas, estoy hablando de 7.400 grupos de personas. Considerando que somos un poco más de 8.000 millones de personas en el mundo, considere cuánto podría ser esto. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque hoy vamos a comenzar estudiando la historia de cómo Pablo podía llegar a los gentiles, pero no solo a los gentiles que ya tenían alguna simpatía con el judaísmo, sino a los gentiles que definitivamente no compartían nada con el cristianismo ni con el judaísmo. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría y suplicamos que nos des lo necesario para poder alcanzar a los no alcanzados, a ese grupo de personas que difiere tanto de nosotros que a veces quizá tememos que nos puedan rechazar, o peor aún, tememos que alcancen salvación porque no los vemos como iguales, y te pido perdón por eso. Ayúdanos a compartir el Evangelio como Jesús lo haría, rompiendo toda frontera. Lo pedimos en su nombre. Amén. Para el día de hoy, día domingo, hablaremos sobre un hebreo en Atenas. Así que tome su Biblia en el libro de Hechos y ahí vamos a estudiar el capítulo 17. Básicamente será nuestro estudio de la semana, Hechos capítulo 17. Aquí vamos a descubrir cómo Pablo, que fue encargado como misionero a los gentiles, va a traspasar las fronteras. Porque, vamos a decir algo, es relativamente fácil, no digo que fuera fácil, yo dije es relativamente fácil el trabajo de Pablo cuando se refería a ir a las sinagogas. Por lo general las sinagogas abrían espacios, y lo vemos en la Biblia recurrentemente, para algunos maestros itinerantes. Y Pablo, que había sido criado a los pies de Gamaliel, seguramente tenía mucho que decir, y una vez que se convirtió, claro que dijo mucho y presentó a Jesús ante los judíos. Ahí entre los judíos, en las sinagogas, también había algunos gentiles temerosos de Dios, prosélitos, que ya tenían cierto contacto con las escrituras hebreas, con el pensamiento judío, que es la base en realidad del cristianismo. Eso no se puede negar y no se debe negar jamás. El cristianismo tiene como base toda la herencia judía que a veces ignoramos, lo cual no me parece adecuado, porque los escritores de la Biblia eran judíos, excepto algunos que otros, pero la mayoría eran judíos y Dios se reveló a ellos, y de hecho el mismo Señor Jesús lo dijo: la salvación viene de los judíos, refiriéndose al hecho de que Dios los llamó con un propósito especial. Ahora, esto hasta ahí todo bien, pero la pregunta es, ¿cómo llega Pablo hasta Atenas? ¿Y cómo llega Pablo hasta Atenas y comienza a hablar con gente que no es ni judía, ni es gentil pero temerosa de Dios, es decir, ya un prosélito o alguien que se está acercando a ser prosélito, que era un gentil convertido al judaísmo? Y si no, y más bien habla con personas que
no tienen nada que ver con el judaísmo, no creen en la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento en ese momento, no creen en esos escritos, sino que tienen sus propios dioses. Bueno, ¿cómo llegó ahí en primer lugar? Pablo dice aquí, el capítulo 17 de Hechos, comienza su trabajo en Tesalónica, ahí como acostumbra, va a las sinagogas, se hace un alboroto porque lo que está presentando no les resulta correcto a los líderes de la sinagoga y básicamente ahí se hace un alboroto. Luego pasa a Berea, ahí los bereanos son mucho más sensatos porque ellos dicen, bueno, está bien Pablo, vamos a escucharte, pero ahora vamos a ir a comprobar nosotros en la Biblia, porque necesitamos ir a la Biblia y ese es un ejemplo a seguir. Paréntesis en eso, ¿verdad? Ese es un ejemplo a seguir. Cada vez que alguien nos hable de la Biblia, vayamos a la Biblia y tratemos de liberarnos de nuestros propios prejuicios para permitirle a la Biblia que nos hable. Bueno, pero luego de Berea va Pablo hacia Atenas. Y ahí en Atenas, allí en esta ciudad cosmopolita que había sido la cuna por muchos siglos y hasta ese momento todavía se constituía así, la cuna de los máximos pensadores, allí llega Pablo y bueno, la primera reacción se ve en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Noten qué tremendo es esto, ¿verdad? Ahí vemos a Pablo que está pensando, ¿y a dónde vine a parar? Pero el verso 17 nos muestra que comienza en primer lugar con su trabajo, con el método que siempre había usado. Va con los judíos a la sinagoga y comienza a hablar con ellos y también con los gentiles piadosos, que eran las personas que ya tenían cierto contacto con la religión judía y comienza a hablar con ellos. Eso es lo primero. Pero Pablo no se va a quedar ahí, así que eso lo hablaremos un poquito después. Lo que nos atañe para la lección de hoy es lo siguiente. Muchas veces nosotros podemos pensar que la única manera de hacer evangelismo es ir hacia las personas que ya tienen un cierto contacto con el cristianismo, si ya creen algo en la Biblia, si ya aceptan algo de esto, pero ¿y qué pasa con los que no tienen ningún contacto con la Biblia? Imagínese usted, mire a su alrededor, miremos nuestras ciudades, todas las personas que están ahí tienen contacto con la Biblia y si no lo tienen, ¿por qué no nos hemos acercado a ellos? Bueno, no nos hemos acercado a ellos porque todavía no hemos empatizado con sus necesidades, no las conocemos. Pablo, en la reacción del verso 16, que dice que enardecía su corazón porque la veía llena de ídolos, nos muestra que él sí estaba interesado en las personas y le preocupaba lo que estaba viendo. Así que, de nuevo, el método de Cristo. Aquí vemos a un Pablo que está preocupado por la salvación de estas personas que, si no les dice algo, van a morir en la ignorancia. Pregunto, ¿hoy hay ídolos a nuestro alrededor? Para Pablo era fácil identificar los ídolos, podríamos decir, porque veía estatuas por todos lados. Pero ¿y los ídolos de hoy? ¿Verdad que los ídolos de hoy hasta los andamos en la palma de la mano? Y muchos de nosotros como cristianos ya nos da un poco igual quién sea el ídolo de quién. Ya hasta compartimos esas ideas con nuestros amigos, con nuestros vecinos y quizá hasta idolatramos a los mismos ídolos que tienen nuestros vecinos y nuestros amigos. Lo dejaré hasta ahí, no estoy intentando hacer polémica, solo es para que reflexionemos. ¿Será que tenemos algún ídolo del que no nos hemos dado cuenta? Y por eso ya no nos escandaliza ver a la gente idolatrando a artistas, deportistas, lo que sea, políticos, lo que sea. Yo mismo debo admitirlo, a medida que fui creciendo en mi adolescencia, en el deporte yo tenía a mi ídolo que era, y hasta el día de hoy considero que es el mejor de todos en la disciplina deportiva que a mí me fascina, no meteré detalles ahí, pero vivimos tan sumergidos en este mundo que creo que lo primero que necesitamos es que el Espíritu Santo nos despierte para tener el mismo espíritu de Pablo. Preocupación por los demás, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos al final? Porque al final de eso se trata. Ahora,
lo que vamos a ver en este texto es cómo Pablo trata de llegar a las personas que no tienen ninguna conexión con lo que él les va a enseñar. Y esto no es nada fácil, porque nosotros tendemos a pensar que si no se hace de una manera muy específica, entonces no está bien hecho el trabajo, porque vivimos encapsulados con métodos que creemos que son los únicos métodos correctos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Es verdad que el fin no justifica los medios, eso es clarísimo, pero también es verdad que tenemos que tener cuidado con creer que mi método es el método correcto, que su método es el método correcto. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, para que tratar de despertar. La idea de este día es que despertemos a cómo podemos alcanzar a los no alcanzados. ¿Qué tan fácil es llegar a una persona de mentalidad secular hoy en día con la fe de Jesús? Que es un folleto muy extendido en la parte de Latinoamérica, digamos México, Centroamérica, no sé hasta dónde podría llegar. Creo que en Sudamérica, por ahí tenemos la fe de Jesús también. Escrita por, no puedo pronunciar el nombre, pero el pastor Carlos, el apellido es raro para pronunciar, así que usted me perdonará que no lo pronuncie aquí. La pregunta es, ¿hace cuánto el pastor Carlos, se me olvida el apellido, hizo este libro? ¿Hace cuánto? ¿Será unos 40 años, 50 años? No sé hace cuánto se hizo, 60 años pueden ser. Pregunto, ¿y antes de eso cómo se hacía el evangelio? Porque algunos piensan que usar la fe de Jesús es el único método que se puede usar. Pero ¿y antes de eso? ¿Qué método se usaba? Porque el pastor escritor de la fe de Jesús no existía cuando se dieron los relatos del libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que enseñaban ellos? No enseñaban la fe de Jesús. O sea, yo quiero que veas, estoy tratando de plantear el punto de que tenemos que aprender que no es un problema ir viendo qué método puede alcanzar a una persona en específico. Más aún, el método de la fe de Jesús fue hecho en un contexto bien específico, pero no nos vamos a meter en eso porque yo sé que de alguna manera idolatramos ese libro y es muy bueno para enseñar, eso es indiscutible, pero tendemos a idolatrarlo demasiado, porque hay otros métodos, podemos acercarnos a las personas de diferentes maneras. Es más, podemos hacer algún estudio algún estudio sobre Daniel y Apocalipsis, eso sería aparte, otro método para un tipo de gente. Es decir, necesitamos aprender cómo llegar a las personas en el contexto donde ellas están para presentarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significará eso? Bueno, eso va a ser un desafío sin duda alguna, pero hay que considerar que ese desafío puede ser llevado adelante si le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Y yo quiero terminar con esto. Noten, primero en el verso 17 dice que Pablo razonaba con los de la sinagoga y con otros piadosos. Estos eran, vuelvo a repetir, personas que ya tenían conexión con el pensamiento judío. Bueno, los de la sinagoga obviamente judíos y los otros piadosos, seguramente gentiles piadosos, que ya comenzaban a interesarse por la religión judía y a quienes Pablo les presentó el Evangelio de Jesucristo. Pero lo presentó desde la base de lo que ya sabían. Ahora, podía llevarlo de la misma manera a personas para quienes el Antiguo Testamento, los profetas, vamos a decirlo así, los profetas, el Pentateuco, no significaban nada. ¿Cómo iba a llegar ante un ateniense y decirle, mira, Moisés dijo lo siguiente? ¿Qué le iba a decir el ateniense? A mí no me importa quién es Moisés, ni siquiera lo conozco. Porque para los atenienses ellos tenían sus propios grandes pensadores, Platón, Sócrates, Aristóteles entre los más grandes, y luego otra constelación de pensadores, Diógenes, Laercio y hay otros, ¿no? La escuela de los estoicos, de los epicúreos, que por cierto están ahí en este momento en la historia de Pablo. Para ellos el Antiguo Testamento no significaba absolutamente nada. ¿Cómo llegar a ellos? Bueno, Pablo nos lo va a mostrar en la lección que estudiaremos durante esta semana. Pero por hoy, piense, ¿cuántas personas estamos en el mundo a nuestro alrededor y cuántas personas están a nuestro alrededor
que están perdiendo sus vidas tras los ídolos que ahora la sociedad les ha presentado y nosotros no hemos llevado el Evangelio de Jesús. No hemos pensado en qué método podría ayudarnos a acercarnos a esas personas. Tal vez regalando un libro, regalando una revista, tal vez compartiendo la señal de Radio Adventista, tal vez compartiendo el enlace o la aplicación de Hop Media o de Esperanza TV. ¿Qué métodos podemos usar para alcanzar a las personas? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser sensibles a lo que la gente necesita para poder alcanzarlos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y suplicamos que esta semana nos ayudes a pensar en todas esas personas que todavía no han sido alcanzadas, para que tengamos en nuestro corazón la sensibilidad de ayudarles a encontrarse con Jesús. Permítenos llegar hasta donde ellas están y permítenos hacerlo con el método de Cristo, para luego mostrarles a nuestro Salvador y mostrarles que es la mejor decisión que se puede tomar en la vida, seguir a Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.